Mi perro está desaparecido. Relato mandado por Silvestre Prado. Hola, comunidad de la cripta. La historia que les quiero contar me sucedió en unas vacaciones. Yo siempre he sido una persona muy reservada. Esto ha sido toda mi vida. Siempre tuve pocos amigos. Pero eso sí, me encantaban mucho los animales. Tanto así que adopté un perro, por ahí del año 2010, cuando yo cumplí 18 años, y había cursado mi primer año de universidad. Pasó una tragedia. Mi perro, el cual llevaba 10 años en nuestra familia, se había perdido. Habíamos ido a la casa de la abuela. Enfrente de la casa de la abuela se encontraba un parque donde muchas personas con sus diferentes perros se reunían. Mi perro, de nombre Tyson, era muy sociable, era un husky. Le encantaba jugar y era muy hiperactivo. Cuando menos acordé, mi perro había desaparecido. Y es que fue tan rápido que ni siquiera tengo una explicación para esto. De nada sirvió esparcir folletos, de nada sirvió que mi padre pasara horas y horas cada noche buscándolo en carreteras cercanas y también caminos que estaban muy pero muy desolados. Simplemente a mi perro parecía que algo le había pasado, como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo estaba desconsolado. Lo único en lo que me podía distraer en ese momento era en mi hermanito. Acababa de nacer, tenía apenas 1 año. Y de cierta manera te puedo decir que si no es por mi hermanito, tal vez yo hubiera caído en depresión, pues como te mencioné anteriormente, siempre he sido una persona muy tímida. Y mi perro era mi mejor amigo para ese momento. Mi perro había desaparecido en enero. Ya era agosto. Habían pasado 8 largos meses sin verlo. De más está decir que yo prácticamente ya lo daba por fallecido. Era un caso perdido. Mi padre ya no lo buscaba, los vecinos tampoco. Y a decir verdad, no quería encontrarlo si es que lo encontraba en bolsas de basura. El caso es que una tarde, cuando estaba de vacaciones, mis padres salieron. Iban a un convivio familiar. Mi hermanito, como siempre, quería ir a donde yo fuera. Y en ese caso yo no me quería mover de la casa. Había un pésimo clima. Estaba lloviendo, había un viento muy fuerte y la temperatura estaba baja. Yo le dije a mis padres que me quería quedar. Mi hermanito se quedó conmigo. Siempre he sido responsable, así que mis padres no le vieron nada de malo. Estuve jugando con él y después de pasar horas y horas jugando, así sin prender ninguna televisión ni ninguna bocina, solamente nosotros y el ruido de la lluvia, él se quedó completamente dormido en mi habitación. Habíamos hecho una tienda con todas mis sábanas y él se había quedado dormidito ahí en mi alfombra. Yo me levanté, fui a la cocina, me preparé un café y empecé a caminar por toda la casa, pensando en Tyson, pensando en mi perro y en lo mucho que le gustaba ese clima. No para salir, pero sí para andar rebotando de un lugar para el otro. Y fue como si algo me estuviera llamando, Alex, porque sentí una fuerza que me decía: asómate por la ventana. Me asomé por la ventana en ese momento y vi a mi perro. Ahí estaba Tyson. Se encontraba en la puerta, con un semblante muy pero muy diferente, pero lo reconocía. Era mi perro, más que nada por su color distinto de ojos. Tenía un color blanco en un ojo y un color crema en el otro. Salí inmediatamente, muy feliz para recibirlo. Entre la lluvia, entre el viento, no me importó nada. Abrí la puerta y abracé a mi perro entre el agua. Pero mi perro no movió la cola. Mi perro no me lamió. Mi perro no saltó encima de mí como lo haría. Mi perro solamente se quedó ahí sentado, mirándome con una cara extraña, totalmente serio, pero a la vez como con una sonrisa marcada en su rostro. Yo le dije que pasara, lo jalé del collar y en ese momento reaccionó.
y caminó, así sin esperarme, hasta dentro de la casa. Yo cerré el portón y me metí a mi casa de manera inmediata. Empecé a llamarlo Tyson, Tyson. Estaba muy feliz, aunque confundido por ese momento. Por más que lo llamé, Tyson no vino. Para este momento ya estaba pensando que a lo mejor estaba dejando entrar a algún otro perro de los vecinos. Al menos mi consuelo es que no era agresivo, pues no me había atacado. Quería llamar a mis padres para decirles que Tyson había vuelto, y como si todo se hubiera alineado de una manera sorprendente, el teléfono sonó. Yo fui y atendí, y eran mis padres, los cuales me dijeron que habían recuperado a Tyson, pero que tristemente este no estaba vivo. Había sido llevado y dejado en el patio de la abuela, como si alguien intencionalmente hubiera brincado la cerca y lo hubiera dejado ahí en medio. No se habían dado cuenta hasta que pasaron al patio trasero. Ahí estaba el cuerpo del perro, y se notaba que por las marcas esto había sido reciente. En ese momento yo sentí mucho temor. Yo no les dije nada a mis padres, pues no sabía si decirles que a lo mejor había metido otro perro, o quién sabe. Simplemente no respondí nada. Ellos me entendieron y colgué inmediatamente. Para ese momento yo sentí un miedo que no sé explicar. Era un temor a mi propia casa. Un miedo incomprensible. Jamás lo había sentido antes. Tenía miedo a moverme por las habitaciones y por los pasillos, porque sabía que Tyson andaba por ahí, o más bien lo que yo creía que era Tyson. Caminé y caminé por los pasillos hasta que lo vi. Tyson estaba en dos patas en la habitación de mi hermanito, como que buscándolo, moviéndose y caminando como lo haría un humano, buscando en su cuna, buscando en su andadera. Yo lo vi, pero no dejé que él me viera. La puerta se encontraba entreabierta. Yo lo pude ver por esa rendija, y de forma muy cuidadosa fui bajando. Mi hermanito se encontraba en mi habitación dormido. Lo tomé y salí de mi casa. Llamé por un teléfono público que se encontraba pasando la calle, y después de eso me metí en la casa de uno de mis vecinos. Les dije que alguien se había metido a mi casa, pero que lo había visto y había conseguido salir con mi hermanito. Inmediatamente mis vecinos fueron a la casa. Ya había llamado a mis padres y ya se encontraban de manera muy apresurada dirigiéndose de nuevo a la casa. Mis padres llegaron, mis vecinos se metieron, pero no encontraron nada. Lo único que encontraron fueron unas huellas de agua, huellas de perro, en la habitación de mi hermanito, y como éstas salían por la ventana. Mi padre desde aquella ocasión puso protecciones a todas las ventanas y todas las puertas, protecciones de fierro. Mi padre fue la única persona en ese momento a la que le conté esto, y él me creyó, tanto así que tomó aquellas medidas. No sé con qué me encontré aquella ocasión, pero sin duda fue algo que adoptó la forma de Tyson después de cobrar su vida. Rasguños en la puerta. Relato enviado por Karen Paola. Hola habitantes de la cripta, soy una fiel seguidora del canal desde aproximadamente el 2023. En aquel tiempo yo vi algunos capítulos que Alex nos proporcionó de relatos de niñeras, y esos capítulos me hicieron recordar una experiencia que creo que yo misma por mi salud mental había tratado de olvidar. El caso es que yo fui niñera cuando tenía por eso de unos 19 años. Me desempeñaba bien, tanto así que ejercí una carrera en el cuidado de niños. Me llevaba muy bien con los niños, y esto me permitió trabajar con varias familias, pues me iba recomendando consecutivamente. Me encontré con diferentes tipos de infantes, algunos más reservados,
otros más divertidos, más extrovertidos, y otros de plano, los cuales te odiaban por el simple hecho de ser su niñera. Pero eran gajes del oficio. En una ocasión me tocó cuidar a un niño. Por respeto a su privacidad, vamos a ponerle Leonardo. Leonardo era un niño muy amigable, muy bonachón. Nos llevamos bien casi de inmediato. Sus padres eran un par de empresarios. Su madre tenía puestos de joyería. Su padre también trabajaba en el área industrial. Ambos tenían sus negocios, entonces yo pasaba las tardes con Leonardo. Tan solo iba 2 días a la semana. Jugábamos de un lado para el otro, le daba de comer. Y de cierta manera siempre me sentí bien cuidándolo. Fue hasta la ocasión en la que me tocó cuidarlo de noche que todo esto cambió. Después de estar jugando, de estar viendo la tele y después de cenar, me dijo que si por favor podía buscar sus audífonos. No eran audífonos del celular. Leonardo en ese entonces tenía 7 años. Eran unos audífonos peluditos que absorbían el sonido, los que usan para dormir, para evitar todo el ruido externo. Estábamos en un lugar muy silencioso. La calle de enfrente era muy silenciosa, casi no pasaban autos. Yo le pregunté a Leonardo, ¿para qué los ocupas? ¿Hacen mucho ruido en la noche tus papás? Él me dijo, no. Mis papás duermen arriba, ellos no hacen ningún ruido. Más bien, ellos no escuchan. Doggy es el que hace bastante ruido. En ese momento yo no supe de qué estaba hablando. Y le pregunté, Doggy, ¿quién es Doggy, Leonardo? Doggy es mi perro. No lo has visto, ¿verdad? Para ese entonces, yo llevaba trabajando para la familia casi como 3 semanas. Y en ningún momento había visto ninguna mascota. Tal vez también está el hecho de que solamente llegaba y estaba en la sala, en la cocina y en la habitación de Eduardo, además de también del baño. Yo no soy de las personas a las que les gusta explorar la casa. Simplemente voy, cumplo con mi trabajo y fin. Leonardo en ese momento me explicó que tenían un perro, un pastor alemán, que siempre se encontraba en el patio trasero y que durante la noche le daba un poco de miedo, pues rasguñaba su puerta y se reía. Para ese momento yo pensé que Leonardo pues lo que tenía eran pesadillas, pero yo no quería discutir en ese momento. Le dije que estaba bien, le busqué sus audífonos que los tenía su madre en su alcoba y se los di. Leonardo se quedó rotundamente dormido por eso de las 10:30. Yo por otro lado tenía que esperar a los padres, los cuales iban a llegar en punto de la medianoche. Me fui a la sala, prendí el televisor y me entretuve con un bajo volumen para que el niño durmiera bien. A pesar de tener los audífonos, yo era bastante considerada y fue por esto mismo, por el bajo volumen y por el absoluto silencio de la noche, que pude escuchar rasguños que provenían de la puerta trasera, de la puerta de la cocina que daba al patio trasero. Me levanté de la sala y me fui acercando hacia aquella puerta. Pensé que era Doggy. Al final de cuentas no lo había visto porque nunca había salido al patio trasero, y sería mejor que no lo hiciera. Pensaba entre mí que el perro no me conocía. Si le abría la puerta y me veía ahí adentro de su casa, tal vez me iba a tomar por un extraño, por un ladrón, y se me iba a aventar. Y no había ninguna persona en ese momento que me lo quitara de encima. Así que solamente traté de hablarle, de apaciguarlo. Tal vez le daban de comer en la noche, no lo sé. Le dije, Doggy, ¿quieres comida? Lo que yo pensaba hacer era aventárselo por la ventana, de esa manera para que el perro ya me fuera conociendo. Pero lo extraño es que los rasguños que yo pensé vendrían de la parte baja de la puerta, no venían de ese lugar. Los rasguños de la puerta provenían de más arriba, mucho más arriba, como a la altura de 1,80. Yo me acerqué a la puerta y pude escuchar y sentir esto. Los rasguños los daban a una altura incluso más alta que yo. Los rasguños los daban en la parte de arriba. Un perro no puede hacer eso. Un perro no es tan alto. En ese momento le hablé de nuevo. Doggy,
Doggy quiere cenar. Y escuché como algo empezó a gruñir. Yo pensé inmediatamente que era el perro que me estaba gruñendo, que por no reconocer mi voz, seguramente se estaba enojando, pero había algo que no me cuadraba. Después de gruñirme fuertemente, aquel gruñido se fue transformando en una risa muy maquiavélica, una risa como de una persona combinada con un gruñido. Y los rasguños se intensificaron, rasguñaron cada vez más y más, al borde que yo creí que en cualquier momento le harían un agujero a la puerta, pues era de madera. Yo me fui a la alcoba del niño y me acosté con él, como si de alguna manera esto me proporcionara algún tipo de protección. Pero le puse seguro a todas las puertas, y a pesar de estar en su habitación, escuchaba los gruñidos, aquella risa, aquellos rasguños. Era cierto lo que me decía Leonardo. En su habitación se podía escuchar todo aquello. Quisiera decir que esto pasó rápido, pero no. Duró un muy buen tiempo. Y los padres de Leonardo llegaron en punto de las 12. Me despedí de ellos y les pedí un favor. Que si por favor a Doggy, no sé si lo pudieran amarrar, o tal vez alguna otra cosa cuando yo estuviera aquí, pues el perro no me conocía y tenía cierto pendiente con que me fuera a hacer algo si es que me llegara a quedar otra vez en la noche. Los padres de Leonardo eran muy comprensivos y estaba más que segura que me tomarían en cuenta para eso. Al final de cuentas, era mi integridad, pero en lugar de eso me pusieron una cara de extrañeza y me dijeron: Paola, nosotros ya no tenemos a Doggy. Doggy falleció hace un año. Nuestro hijo sigue diciendo que aún lo ve. Por si te dijo algo él, la verdad se lo imagina. Está lidiando todavía con esta pérdida, pero nuestro perro ya lo enterramos. Ahí en el patio trasero. Falleció de viejito. Simplemente una noche amaneció sin vida. Nosotros ya no tenemos perro ni ninguna mascota. Me sacaron al patio trasero y pude ver todo. El patio estaba despejado. Y en ese momento me acordé de los rasguños. Me di la media vuelta para empezar a buscarlos. Aquellos rasguños debían de haber dejado alguna marca. Estaba más que segura que habían dejado alguna marca. De esa manera tan siquiera podía probar que no estaba mintiendo. Podía probar que algo había estado rasguñando, pero la puerta estaba bien. La puerta no tenía ni un solo rasguño, como si nada hubiera pasado. Aquella noche fue la última que trabajé con aquella familia. Les di una explicación muy absurda, pero me quedaba más que claro que no quería volver a entrar en aquella casa y no quería volver a escuchar aquellos rasguños en la puerta. Las gárgolas. Relato mandado por Fernando Salvador. Hola, comunidad de la cripta. Es para mí un poco extraño empezar a relatar esto. Jamás he compartido ninguna historia en ningún canal de YouTube, pero en esta ocasión quiero compartir la primera. Creo que lo más apropiado será comenzar por el principio. Cuando yo era niño, tendría por eso de unos 4 años, mis padres se divorciaron. Así que por lo tanto, pasé por ese procedimiento que pasan todos los niños. Peleas, discusiones, y al final de cuentas, empecé a vivir con ambos padres. Con mi padre lo visitaba solamente los fines de semana. Con mi madre vivía ahí prácticamente toda la semana. Mi madre y mi padre eran de diferentes escalas sociales. Mientras que mi madre era mucho más humilde y vivíamos en la casa de los abuelos, mi padre por otro lado, él tenía unas enormes casas y también algunos departamentos que rentaba, pero de vez en cuando no estaban ocupados, íbamos y nos quedábamos en uno, después en otro. Recuerdo que llegó el tiempo en el que mi padre estaba obsesionado por comprar una casa grande, más que nada porque ya estaba empezando otras relaciones. Mi padre tenía un gusto muy peculiar, Alex.
y creo que tú también lo tienes, porque lo he visto en tus videos. He visto un par de gárgolas que tienes ahí, cuando sales en persona a relatar las historias. A mi padre siempre le gustó eso, el estilo victoriano gótico, que a algunas personas les da miedo. Yo, por ejemplo, soy una de esas personas. El caso es que se compró una casa con mucho de ese estilo, tanto así que mandó a pedir muchas gárgolas para esparcir alrededor de la casa, gárgolas de cemento y de yeso, para que hubiera gárgolas tanto afuera como adentro. Él decía que se veían hermosas. Yo, por otro lado, simplemente cuando las veía, no podía evitar sentir algo de incomodidad, pero traté de sobrellevarlo. Siempre he sido de un carácter muy pero muy tranquilo, así que a pesar de que me daban miedo, jamás le conté eso a mi padre. El caso es que yo dormía en el segundo piso con una ventana que daba hacia el patio trasero, un patio muy extendido, con una entrada que salía hacia la calle. Era la puerta trasera, era de fierro y muy grande. Cuando me iba acostando y miré directamente hacia aquella puerta, pues era lo primero que podía mirar, vi que había 2 enormes gárgolas puestas en cada una de la esquina de la puerta. Estas gárgolas estaban en dirección hacia adentro, así que daban un aspecto como si éstas me estuvieran viendo. Las gárgolas eran muy diferentes. No eran como las que mi padre había comprado. Todas las que había comprado mi padre, a pesar de variar en sus diseños, siempre tenían algo característico, y es que se notaba que eran figuras, se notaban que eran estatuas. Por alguna razón que yo no logro entender, yo veía aquellas gárgolas muy distintas. Aquellas gárgolas que reposaban arriba de la puerta trasera parecían humanos. Parecían personas en cuclillas. Eran muy grandes y tenían 2 enormes alas negras, y su cara parecían tener una sonrisa y unos ojos completamente blancos. A mí me intimidaban mucho, me llenaban de un miedo que me era muy difícil dormir. Yo no tenía cortinas, así que la primera noche fue un calvario total. A la noche siguiente le pedí a mi padre que si por favor me podía dar un par de cortinas, a lo que él accedió. Las puse en mi cuarto y tapé aquellas 2 gárgolas. A pesar de que ya no las veía, sí podía ver su silueta para mi mala suerte. La luz que entraba de la calle iluminaba perfectamente la puerta y también aquellas 2 espeluznantes estatuas. Fueron las noches más tétricas de mi vida. Debido a que les tenía miedo a estas gárgolas, me negaba rotundamente a salir al patio trasero. Tenía miedo de verlas de día. Si de noche no las soportaba, mucho menos de día. Pero mi calvario era en la noche, y esto se repitió por varios fines de semana. Cuando finalmente me armé de valor y le dije a mi padre que había un par de gárgolas que me intimidaban, que me hacían sentir muy incómodo, él no dudó ni un segundo en que le dijera cuáles eran las gárgolas y que con gusto las quitaría. Si supiera que la mayoría de ellas me causaba miedo. Pero mi problema eran con aquellas 2, las que me miraban fijamente todas las noches. Recuerdo que aquella tarde eran como las 4. Salimos al patio trasero y no pude creerlo. Las gárgolas que siempre había visto todas las noches ya no se encontraban. Fui hasta la puerta y le señalé a mi padre con mi dedo que ahí se encontraban las gárgolas. O más bien, ¿dónde se suponía que se debían de encontrar? Una a cada lado de la puerta. Mi padre estaba muy confundido, pues me dijo una y otra vez: hijo, yo no puse gárgolas ahí. Cuando me pasó esto, decidí ya no ir a la casa de mi padre. Le pedía muchas veces que por favor cambiáramos otra casa, que él tenía muchas, aunque varias de ellas ya estaban rentadas. Él me quería mucho, a pesar de ser distante, y me comprendió. Durante toda la semana él vivía ahí, le gustaba, pero cuando caía fin de semana, me llevaba a un departamento que tenía. A pesar de ser pequeño, mucho más pequeño que la casa, estaba mucho más tranquilo y dormía muy bien. Hasta la fecha de hoy, no sé qué fue lo que vi realmente,
pero les aseguro que no fue ninguna pesadilla. Aquellas noches veía algo que se reposaba arriba de aquella puerta y me miraba desde afuera. Soy repartidor en un pueblo tenebroso. Relato mandado por Lorenzo Moreno. Alex, lo que te quiero platicar hoy se remonta a muchos años hacia atrás, en el año 97 para ser precisos. En aquel tiempo yo funcionaba como una especie de correo. El pueblo aledaño a donde yo vivía se estaba urbanizando. Yo tenía una vagoneta en aquel tiempo y funcionaba como una especie de correo. Cada semana iba para ver si había algún paquete nuevo y obviamente a mí se me daba una remuneración económica. Aún la paquetería no llegaba hasta el pueblo y por ende esto era mucho más difícil. Cuando ofrecí mis servicios, gustosos lo tomaron e incluso me daban propina. Las cosas que llevaba al pueblo eran cosas muy simples. La mayoría de la paquetería la pedían tiendas, ferreterías, almacenes, patios de soldadura, etc. Pedían estantes, escobas, cosas con las cuales comerciar, o a veces incluso máquinas de soldar, sierras, etc. Cada semana iba, y para mí era un trabajo normal, hasta que en cierta ocasión me cayó un pedido un tanto extraño. En aquel pueblo había una casa. Esta casa era una casa vieja y deshabitada. Estaba por completo casi en puras ruinas. El techo tenía hoyos, algunas paredes de adentro ya se habían caído, el césped había crecido bastante, y a pesar de que estaba en una zona en la entrada del pueblo, nadie se ocurría ni siquiera entrar en ella. Ni siquiera las pandillas de muchachos, esas que siempre son imprudentes, ni siquiera ellos se atrevían a entrar, ni tampoco las autoridades. Se decía que aquel terreno tenía dueño, pero nadie conocía al dueño. Lo único que podían ver todas las noches, tan pronto caía el sol, es que un perro oscuro, con un pelaje totalmente negro y con los ojos profundamente rojos, se encontraba en aquella casa. Caminaba por todo el patio, mirando a las personas que pasaban por afuera de esta. Algunos pobladores le tenían tanto miedo a este perro que optaban simplemente por no pasar en aquella calle. A otros, claro, no les quedaba de otra, pero muchas personas le temían, más que nada porque decían que ese no era un perro normal. Su pelaje era extraño, su tamaño era muy grande, además que no era reconocible con ninguna raza que estuviera ahí en el pueblo. Parecía un lobo y tenía unos grandes colmillos que incluso cuando cerraba su boca, estos no se escondían. Los colmillos siempre los traía visibles para que todos pudieran verlos. Simplemente un perro del terror. Bueno, una vez ya contándoles de esta casa, les puedo decir que en una ocasión me cayó un paquete para llevar a aquella casa precisamente. Pero el paquete tenía unas instrucciones muy extrañas. Decía precisamente que fuera entregado a las 12 en punto de la medianoche. Tenía que esperar hasta la medianoche para entregar aquel paquete. De otro modo, no recibirían nada, pues ahí estaba escrito que la persona en cuestión no se iba a encontrar. Yo tenía mis dudas, Alex, y para serte sincero, tenía curiosidad. Quería saber quién era el que estaba ahí. Al final de cuentas, tal vez estaba habitada, o tal vez la persona, la dueña en cuestión, o el dueño, iba a estar ese día en el pueblo. Fue así como acaté la orden. Después de ir y dejar la paquetería, ese sábado, me esperé, regresé a mi casa, comí, dejé que pasara el tiempo, y en punto de las 11:40, abordé de nuevo mi vagoneta, y fui hasta aquella dirección. Me detuve enfrente de la casa, y pude ver aquel perro, todo lo que decían de él. Te digo que era verdadero. Yo lo vi con mis propios ojos.
aquellos colmillos saliéndole de la boca, aquellos ojos que resplandecían entre la oscuridad y aquel pelaje oscuro, cenizo, algo salvaje, se movía entre todo el césped. Tan pronto llegué se levantó, estaba sentado, y empezó a caminar de un lado hacia el otro, como retándome a que entrara. Pero yo no iba a entrar, simplemente me di la media vuelta, abrí la puerta de la vagoneta y saqué el paquete. Acto seguido miré el reloj y vi que exactamente eran las 11:57. El perro se detuvo en ese momento y se me quedó mirando, como si yo hubiera captado lo que estaba pasando. Se metió a la casa y ya no volvió a salir. Sorpresivamente lo que pasó fue que desde adentro de la casa salió un señor con un cabello cano, largo que le caía hasta la espalda, una barba muy extensa y que cojeaba de un pie. Aquel hombre, lento pero seguro, se fue acercando hasta la puerta, extendió su mano para que le entregara el paquete. Después de eso, se metió de nuevo, me dijo gracias y me dio una sonrisa. Antes de que se metiera yo le pregunté: «Señor, ¿usted vive aquí?». Él solamente me dijo que sí, y que no me preocupara por el perro, que era una mascota. El hombre se metió a aquella casa y ya no volvió a salir. Semanas después estuve investigando. Ninguno de los vecinos conocía a ningún hombre, ninguna persona ni siquiera, que viviera en aquella casa. Nadie salía, nadie entraba. Lo único que veían todas las noches era aquel misterioso perro. Antes de terminar la historia, les tengo que confesar algo. Seguramente muchos de ustedes están pensando en por qué no abrí el paquete, por qué no husmeé tantito. Y déjenme decirles que sí lo hice. Abrí el paquete muy cuidadosamente, con una navaja, un exacto, y compré la misma cinta canela de la misma medida que usaba la paquetería para que no sospecharan que había abierto el paquete. Lo hice con mucho cuidado, tratando de no dañar nada a la caja. Lo que vi adentro fueron huesos y un cráneo. En un principio pensé que solamente eran decoraciones, pero hasta hoy tengo mis dudas que eran reales y tal vez en verdad eran huesos humanos. Con ver lo que traía el paquete, no me dieron más ganas de investigar sobre lo que habitaba dentro de aquella casa. Si entras a este camino, usa un crucifijo. Relato mandado por Vanessa González. Esta siguiente historia que quiero compartirles no me pasó a mí, pero le pasó a la persona más cercana que tengo en mi vida, mi madre. Mi madre nunca me la había contado, hasta recientemente, justamente cuando fuimos a su pueblo. Ella jamás lo había visitado después de que había salido de ahí, pues cuando se fue, también se fue junto con toda su familia. Entonces no había razón para volver. Sus amigos, igual que ella, se habían mudado a otros estados y otras ciudades, así que ahí solamente quedaban recuerdos. Cuando fuimos al pueblo, mi madre empezó a recordar una experiencia que la dejó bastante perturbada y traumatizada, una experiencia que me contó cuando estaba de noche y cuando se encontraba mirando la luna. Ella me contó que en una ocasión mi abuela, o sea su madre, se encontraba muy mal. Le había dado una enfermedad que ella no recuerda muy bien, pero que hacía que ella tuviera mucha temperatura, tuviera vómito y dolor de huesos. Para colmo no se componía, y obviamente las tareas básicas como ir a traer leña, ir a traer agua, se estaban viendo apiladas. Mi abuelo, su padre, no se encontraba en ese momento. Debido a la escasez de trabajo en el pueblo, él tenía que salir a buscar el pan, y él les enviaba dinero, obviamente. No podía volver, pues mi abuela necesitaba medicinas, y obviamente también atención médica, y eso costaba dinero. Así que mi madre se las tuvo que ver ella sola,
junto con sus hermanos. Ella era la mayor. Tenía 15 años en ese entonces, y todos sus hermanos tenían menos de 10 años. Entonces, a la mala, tuvo que ser una adulta en esa época. Ella me dice que se les había acabado el agua. En ese entonces no tenían un sistema de agua o drenaje, así que todo era mediante pozos y baños de madera. Ella recuerda que en una noche, el agua era inexistente en la casa. Había estado atareada con otras cosas, entonces se le había olvidado. Necesitaba agua. Su madre la necesitaba al igual que sus hermanos. Entonces aprovechó una vez que mi abuela se había dormido para ella salir. Le dijo a sus hermanos que no le abrieran a nadie y que ella volvería en unas horas. El río o el pozo del pueblo se encontraban aproximadamente a unas 2 horas de camino. Ya eran las 10 de la noche, y en ese horario, en un pueblo católico como era el que tenía mi madre, casi no hay nadie en la calle. Este pueblo era muy católico y muy devoto, Alex. Tanto así que tenían 2 capillas y una casona, una casa grande a las afueras del pueblo. En esta casa albergaban algunas monjas, algunos sacerdotes, y también hacían retiros. Era una tradición de aquella casa, pero sorpresivamente de la noche a la mañana la deshabitaron por completo. Ya no había monjas, ya no había sacerdotes, ni se hacía ninguna celebración ahí. En aquella casona tenían un pozo especial para ellos, aunque claramente también cualquier persona del pueblo se podía acercar para agarrar agua. Al final de cuentas, era la casa de Dios. Mi madre recordó esto, así que caminó hasta aquella casa. Aquella casa se encontraba cerrada, con tablones de madera obstruyendo la entrada y obstruyendo cada una de las ventanas. Afortunadamente el pozo quedaba retirado de la casa, pero tenías que pasar por ella para tener acceso al pozo a través de un sendero medianamente largo que con las pasadas de las monjas, de los sacerdotes y de una que otra persona que entraba, se iba formando un caminito de arena. Mi madre dice que al ir a este pozo se estaba ahorrando como 1 hora de camino, pero ella vio algo muy extraño al entrar al sendero. Al pasar el patio de la casa, vio que había un letrero, y en este letrero reposaba un crucifijo, colgado en un clavo. El letrero era muy corto y muy preciso, el cual decía lo siguiente: si te metes a este camino, usa el crucifijo. Mi madre pensó que tal vez era algún tipo de tradición que tenían ahí entre las monjas, tal vez entre los muchachos del retiro, pero como ella no era nada de eso, decidió entrar caminando. Por alguna razón que ella no se explica, empezó a sentir miedo. A la mitad del sendero, sentía que lo observaban de diferentes lados, entre los árboles, entre los arbustos. Sentía muchos pares de ojos que la observaban y la seguían. Mi madre continuó caminando, hasta que en cierto punto ya no pudo. Y fue ahí, cuando alcanzó a mirar el pozo, que vio que algo más extraño reposaba atrás de este, como si estuviera esperándola. Ella dice que era un venado. Los cuernos de este venado no eran como los de un venado normal, eran más puntiagudos y se veían mucho más afilados. El venado tenía los dientes de fuera. Los dientes eran cuadrados y grandes, y su lengua también estaba fuera, como si mantuviera su boca abierta. Su lengua era larga y caía por un lado. Sus ojos eran completamente blancos y estaban apuntando hacia mi madre. En ese momento ella se dio la media vuelta y corrió. Llegó hasta el crucifijo y lo tomó. Ella había sido también educada muy católicamente, entonces empezó a pedirle ayuda a Dios, de una manera que ella no se explica. Aquel venado ya no se encontraba. El pozo ahora parecía desierto. Le tomó unos minutos, pero consiguió seguir caminando. Necesitaba aquella agua. Mi abuela estaba muy mal y no se podía dar el lujo de ir hasta el río. Tardaría más, y cada segundo que pasaba significaba que la abuela empeoraba.
mi madre caminó de nuevo en aquel sendero. Se introdujo cada vez más y cada vez más, hasta que finalmente llegó al pozo, tomó el agua y corrió. Dejó el crucifijo ahí en el letrero y se fue inmediatamente hasta su casa. Ella me explica hasta ahora que no sabe cómo es que lugares en donde se supone uno tiene que estar a salvo, en donde uno ora mucho, puedan ser habitados por ese tipo de entes, puedan transitar por ahí, ese tipo de cosas. Aunque un sacerdote ya se lo respondió, según este explica, fuerzas malignas, entes de oscuridad, siempre buscan a los más devotos, siempre buscan estar cerca de aquellos sitios, porque buscan siempre tentar, someter y hacer decaer a los que son más devotos de la iglesia. Recuerdo que cuando me contó esto mi madre, temblaba de sus brazos, y no dudo de su palabra, ni de lo que vio en aquella noche en aquel sendero. Gracias a Alex por compartirnos estas historias. Espero pronto mandar una nueva. No te lleves esa pintura. Relato mandado de Justino Asensio. Hola Alex y hola comunidad. El relato que les quiero contar me lo contaron mis abuelos. Es un relato de su pueblo. Es un relato que incluso les ayudó a educar a sus hijos y también, por supuesto, a educar a sus nietos, a ser honrados y jamás tomar lo que no es suyo, siempre alejándolos de malas influencias y, por supuesto, respetando la ley y todo lo que es ajeno. Este relato sucedió en su pueblo. Ellos eran unos niños cuando pasó esto. En aquel pueblo, cuando las casas eran muy humildes y cuando habían un pequeño porcentaje de personas en cada ejido, todos se conocían con todos. Tristemente, había algunas personas que no tenían mucho dinero. Había algunas familias que no tenían tierras ni ganado, pero eso sí, eran trabajadores de los demás. Pero como es en cada familia, siempre hay una manzana podrida. Esa manzana, o una de las tantas manzanas que había en aquel pueblo, era precisamente un chico llamado Julián. Julián era una pésima persona. A pesar de tener apenas 15 años, era un joven que buscaba problemas él junto con toda su pandilla, que eran 4 muchachos más. Siempre estaban envueltos en problemas, y cuando muchachos de su misma edad los veían, ya sea en la plaza o en alguna calle, siempre se daban la media vuelta, pues los comenzaban a molestar y a veces les quitaban el dinero. Julián no respetaba a nadie, más que a la policía de aquellos tiempos y también a uno que otro comerciante que lo tenía hasta la coronilla. Salían con machete en mano y correteaban a Julián, pues Julián robaba, se metía a las casas, hacía lo que sea para vender algo y conseguir para la comida y por supuesto también para sus vicios. Julián y toda la pandilla vivían en una misma casa. Era una casa abandonada. Había sido edificada hace algunos años, pero la habían dejado ahí. Solamente era un cuarto, pero para los maleantes, eso era su hogar. Mi abuela decía que se tenían que cuidar muy bien de Julián, pues como dije antes se metía a las casas. Y fue precisamente por esto mismo que selló su destino. En una de esas tantas veces que se metía a casas, se metió a la equivocada. Resulta que según él explica, se encontraba caminando por las afueras del pueblo, viendo el ganado, el borrego, las gallinas, los cerdos. Él ya estaba incursionando en robarse ganado para después revenderlo en otro ejido. Digamos que cada vez tenía más aspiraciones. Quería hacerse de dinero, pero no necesariamente del bueno. Mientras él se encontraba caminando, se encontró con una casa en medio del monte. Era una casa de madera, pero una casa muy bien hecha. Se metió dentro de ella, y si bien no había cosas de gran valor,
sí notó que se encontraba muy limpia y muy bien arreglada. Así que adentro de ella vivía alguien que estaba alejado de todo el pueblo y que posiblemente no tardara mucho en llegar, pues eran horas como las 6 o las 7. Cuando se va metiendo el sol, todas las personas del pueblo llegan a su casa para cenar y acostarse temprano. Julián aprovechó, empezó a ver todo lo que había de valor, pero la casa se encontraba vacía, a excepción de algo. Había un cuadro de una pintura que él notaba que no era normal. Este cuadro, al tocarlo, tenía una textura diferente, una textura muy pero muy familiar, una textura como de piel. No era como de lienzo o algo sobre lo que uno pinta. No, su textura era como la de piel. La pintura en este cuadro era muy singular. Jamás la había visto antes. Así que Julián, al ver que no tenía a su pandilla en ese momento junto con él, no podía sacar algún otro mueble pesado, y aparte se encontraba bastante retirado, optó por llevarse aquel cuadro. Tomó el cuadro y se lo robó. Corrió y corrió hasta llegar a aquel lugar que llamaba casa. Le mostró el cuadro a sus demás amigos, a toda su pandilla, como si de un trofeo se tratase. Y fue en este momento que empiezan a ocurrir cosas extrañas. Julián les platica todo, que hay una casa en medio del monte, y que a lo mejor al día siguiente, todos en grupo podían ir y podían abrirla. Al cabo, estaba en medio de la nada, nadie se daría cuenta. Pero aquella noche, todo cambió para ellos y más para Julián. Por eso de las 3 de la mañana, toda la pandilla salió despavorida de la casa, pues los otros chicos restantes habían tenido pesadillas, y tan pronto habían despertado de ese sueño que tenían, habían visto a una mujer jorobada, con una cara deforme, en el centro de la casa, bailando de manera muy pero muy espeluznante, y que según cuentan los chicos, se movía como una especie de araña en el suelo. Los chicos salieron corriendo, llegaron al pueblo pidiendo ayuda. Curiosamente, Julián no se despertó, ni siquiera por los gritos de sus amigos. Pero eso sí, cuando lo despertaron las demás personas, en la madrugada, él sintió algo, sintió cansancio, sintió mucha pesadez, dolor de huesos y de cabeza. Como les expliqué anteriormente, mis abuelos me dicen que Julián era una persona que le valía lo demás. Él pensaba solamente en él. Y si sus demás amigos eran supersticiosos y le tenían miedo a la casa esa noche, ok. Él se iba a quedar a dormir ahí. Para él mejor, pues, habría más espacio. Sus amigos ya no se quedaron en aquella casa. Y fue así como Julián empezó a vivir solo en aquella casa abandonada. Trató de vender el cuadro, pero nadie lo quería. Y solamente duró 2 días sano, pues conforme pasaban los días, Julián se sentía cada vez más y más enfermo. Llegó a tal punto que cayó en cama, y mis abuelos me dicen una y otra vez que cada vez que alguien pasaba enfrente de aquella casa abandonada, veían a un burro de color oscuro caminando por todo alrededor de aquella casa. El burro ya no dejaba que nadie se acercara, se aventaba y mordía, mugía. La pandilla ya no se acercaba, pues a pesar de que eran 4 y de que eran jóvenes, ellos decían que trataban de espantar al burro, con machetes, con palos, con piedras, pero todo era inútil. El burro no se movía, y es más, se le seguía aventando, como si estuviera custodiando a Julián. Julián siguió enfermando y enfermando. Llegó a tal punto de que los habitantes del pueblo, fíjate lo que pasó, se compadecieron de él. Y fue así como todos juntos contrataron a un médico, y todos juntos fueron a aquella casa. Ahí se encontraba el burro. Conforme fue viendo a toda la turba, el burro fue mugiendo y se les aventaba. Mis abuelos dicen que fueron testigos de esto, pues a pesar de que eran niños, con 12 y 9 años de edad, pudieron verlo todo, pues iban entre la turba. Y aunque son recuerdos nebulosos, ellos saben perfectamente lo que sucedió. Las personas intentaron entrar, espantando al burro con diferentes palos, trinchetes, antorchas y demás cosas que traían, picos, palas.
El burro se metió a la casa abandonada, la cual no tenía puertas ni ventanas. Agarró del pie a Julián y se lo llevó arrastrando hasta dentro del monte. Salió por la puerta trasera. Era muy fácil de hacerlo. Julián, según dicen mis abuelos, no se levantó, solamente iba gritando levemente. Parecía ser que no se podía mover. Parecía que no tenía fuerzas para nada, como si algo lo estuviera consumiendo. El burro se lo llevó, y a pesar de que varias personas lo persiguieron, no lo encontraron. El burro fue más rápido. Mis abuelos dicen que esto sucedió en verdad, y que dicen que el error de Julián fue esto mismo: meterse en una casa para robar. Que a lo mejor le había robado a la persona equivocada, o peor aún, a la criatura equivocada, la cual se lo llevó como él se había llevado el cuadro. Los amigos de Julián, aquella pandilla, les contaron toda esta historia a los pobladores, pero adentro de la casa no encontraron ninguna pintura. Fueron e investigaron más dentro del monte, en aquellos caminos de terracería donde Julián dice se había encontrado la casa. Aquella casa hecha de madera, pero jamás la encontraron. La casa, junto con la pintura y el burro y Julián, habían desaparecido, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Esta historia siempre nos la contaban nuestros abuelos, para decirnos una y otra vez que robar es malo, que jamás lo anduviéramos haciendo, porque éramos unas personas honradas y porque tal vez podríamos correr con la mala suerte de robarle a alguien a quien no conviene que le robes. Mi nombre es Yadira. Quiero contarles una experiencia que me contó mi madre. Esta historia data de muchos años atrás, cuando ella era una niña. Ella dice que durante su niñez, que fue de lo más normal posible, como para una niña de pueblo, jugar con animales, salir con sus amigos, todo esto a la edad de 9 años. Mi madre explica que sin razón y sin que nadie se lo viera venir, empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Y por referirme a cosas extrañas, es que fueron cosas que nadie se esperaba y no eran cosas que la gente de pueblo estuviera acostumbrada a estar lidiando. En los pueblos se cuentan muchas historias, muchas leyendas, avistamientos de brujas, de nahuales. Y si bien estas historias son extrañas, lo que sucedió en aquel tiempo, nadie se lo esperaba. Y es que empezaron a desaparecer niños. Un terror para todos los padres. Sobre todo para mi abuela, que en ese momento tenía a mi madre muy pequeña, 9 años, como ya te dije. Todo esto sucedió de manera muy paulatina, muy silenciosamente, pero poco a poco fue aumentando. Primero comenzó con la desaparición de un niño en un parque. La familia de este niño vivía enfrente del parque, así que no veían nada de malo en que el niño fuera a jugar al parque completamente solo por la tarde. En aquellos años, la inseguridad no era un tema tan presente como ahora. En aquellos años todos en el pueblo se conocían y, entre todos ellos, se cuidaban incluso a los niños. Y aquí surge la duda. Mi madre dice que nadie lo vio. Simplemente el niño estaba jugando en el parque, para desaparecer al otro segundo. Ningún vecino pudo captar quién se lo llevó, o si es que él mismo se había ido. Los padres, por otro lado, obviamente estaban desesperados, buscando a su hijo por todos los lugares, tanto en el pueblo como en las lejanías de este. Y no solamente una familia se les unió, se les unieron varias. Mucha multitud hubo recorriendo las calles, pero, al final de cuentas, no hallaron a nadie. Pasaron los días y de nuevo, otro niño. No dejó motivo, no dejó rastro,
simplemente desapareció, esta vez en el patio de su casa. La madre dice que estaba cocinando, cosas que tenía que hacer la mujer de antes, atendiendo las labores del hogar, y mientras ella hacía todo eso, el niño se la pasaba jugando en el patio. Todo este patio estaba bardeado, una barda enorme, de 2,5 metros. Esto más que nada porque tenían animales. El niño estaba ahí. Apenas tenía 5 años. No había manera de que él solo se pudiera salir. Pero aquí también ocurre algo extraño porque este niño que había desaparecido, como ya te dije, estaba rodeado de animales. Chivos, caballos y perros. Todos sabemos que los perros son sumamente territoriales. No dejan que nadie se acerque. Y más los perros que están acostumbrados a cuidar el lugar, a cuidar el ganado, como era en esa ocasión ese tipo de perro. La madre se le extrañó mucho cuando salió y no vio a su hijo, y es que en ningún momento escuchó a los perros ladrar. Les ladraban incluso a los familiares. Los perros estaban bien, no estaban agitados, no estaban alborotados. Nadie se pudo haber metido sin que ellos se hubieran dado cuenta o sin que ellos lo hubieran atacado. Pero el niño ya no estaba. De nuevo, otra vez en el pueblo, empezaron a buscar y a buscar. Pero nada, simplemente el niño se había esfumado. Pasaron los días y la tragedia se volvió a repetir. Esta vez con una abuelita y un niño que iban caminando por las calles del pueblo, esas calles de piedra. La abuelita había llevado al nieto a comprar algo a la miscelánea. Cuando la abuelita y el nieto ya venían de regreso, les empezó a caer una lluvia torrencial. Ese tipo de lluvia que solamente es una pasada, pero que va muy fuerte. Por lo tanto, la abuelita jaló a su nieto. Se fueron a refugiar en un techo que sobresalía de una casa, para no mojarse. La abuelita estaba expectante para ver en qué momento la lluvia se quitaba, y no se dio cuenta cuando su nieto ya no estaba con ella. Es decir, que se lo habían llevado casi enfrente de sus ojos. Inmediatamente la abuela volteó para un lado, para el otro, pero ya no estaba el niño. Este niño era muy pequeño. Según me explica mi madre, tendría como 6 años, 7 a lo mucho, y fue en cuestión de segundos. Empezó a buscarlo con toda la energía que tenía en ese momento. Empezó a gritar, a pedir ayuda. Todos los pobladores otra vez se reunieron y empezaron a buscar al niño, pero la historia se repitió. No había nadie a los alrededores. Esto llegó a tal punto que todos los pobladores empezaron a tomar cartas en el asunto. Muchos de ellos, como mi abuela, empezaron a agarrar a sus hijos para que durmieran junto con ellos, en su cama. Empezaron a tenerlos vigilados en todo momento. Muchos incluso de los campesinos no dormían y se ponían con sus armas, custodiando su casa. Creían que era algún tipo de hombre que se metía por los niños, porque esto siguió pasando. Mi madre me explica que desaparecieron como 7 u 8 niños, y esto, para un pueblo pequeño, es demasiado, sobre todo en aquellos años. Es un llamado de atención. Los policías fueron, esos policías de montada, que andaban a caballo, se la pasaban custodiando los caminos cercanos, ya sea al pueblo, a los arroyos, para ver si alguien se metía a este, pero no encontraron nada. Después de semanas que no desapareciera ni un solo niño, todos empezaron a aparecer después, sin explicación alguna. Los niños solamente llegaban al pueblo caminando. Eso sí, tenían marcas en su ropa y en su piel, como si hubieran estado caminando entre el monte, como si se hubieran estado desplazando entre toda la vegetación y los árboles. Obviamente los padres fueron, los abrazaron y les preguntaron que quién se los había llevado, que dónde habían estado. Era más que evidente que alguien se había hecho cargo de ellos, porque los niños llevaban días desaparecidos. Tenían que haber comido, tenían que haber bebido. No venían en condiciones deplorables,
Todos venían muy bien alimentados. Los niños no supieron decir. Era como si la memoria se les hubiera borrado. Ellos solamente recuerdan que estaban en el patio de su casa, en el parque o en el lugar de donde se los habían llevado. Y el siguiente recuerdo es estar caminando de vuelta al pueblo. Los padres no lo podían creer, pero al final de las cosas, a ellos solamente les importaba que sus hijos hubieran vuelto. Así que no les dieron importancia a este tipo de hechos. Se enfocaron en tomar a sus hijos, protegerlos nuevamente y rogar a Dios que esto no volviera a repetirse. Lo extraño, cuenta mi madre, es que esos niños que habían desaparecido, con el paso de los años, se convirtieron en unos médicos brujos. Los niños empezaban a curar a las personas sin necesidad de medicina, utilizando solamente hierbas, remedios que nadie conocía, combinando plantas, haciendo masajes. Era como si tuvieran un conocimiento que nadie tenía en ese momento en la región, en el pueblo o incluso en el país. Los niños se habían convertido en auténticos médicos de la naturaleza. Después de investigar sobre esto, en el sur de México se tiene la creencia de que los chaneques se llevan a niños desde muy pequeños para adiestrarlos en el manejo de toda la medicina con hierbas. Al menos eso es lo que se dice. Y creo que después de escuchar la historia de mi abuela, creo que esta no es un tanto leyenda. Es decir, todo eso que se dice en el sur son meras leyendas de los chaneques, pero yo creo que esa leyenda tiene algo de verdad. Si no, ¿cómo explicar que aquellos niños se hubieran ido por días y hubieran llegado intactos y con estos conocimientos? Una historia muy interesante que quise compartirles. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alondra Dulcinea. Quiero contarles una experiencia paranormal que me sucedió a mí cuando fui de visita con mis familiares ahí a su antiguo rancho. Esto me sucedió cuando yo era adolescente. Tendría como unos 16 años. No pasaba de los 17. En esa época uno es rebelde y muchas veces quiere desobedecer a sus padres. Para mi suerte, mis primas, que también estaban en el rancho, tenían más o menos la misma edad que yo. Así que inmediatamente cuando llegué, nos llevamos bien. Yo llevaba una cajetilla de cigarros. Obviamente, la mantenía muy bien escondida, pues mis padres no me permitían fumar. Todo esto lo hacía a escondidas. Mis primas inmediatamente cuando me vieron, me dijeron que podían fumar, pero que tampoco sus padres las dejaban. Así que empezamos a idear un plan para poder escabullirnos y poder hacer estas cosas. Nos vino como anillo al dedo cuando mis tíos nos mandaron a recolectar algunas cosas de la miscelánea. También nos dijeron que exploráramos el pueblo, que nos fuéramos por ahí, que me llevaran a conocerlo. Aunque claramente lo que queríamos hacer eran cosas que no eran para nuestra edad. Mis primas me llevaron a un claro, en un monte, abajo de un árbol que quedaba enfrente de una iglesia. Me dijeron que ahí podíamos fumar todo lo que quisiéramos. No podíamos ir al pueblo, pues personas de la plaza, de diferentes negocios, conocían a mis tíos y no dudarían en decirles que nos vieron fumando. Por otro lado, por ahí, casi no pasaba nadie. Y aquella iglesia, por lo regular, siempre se encontraba sola. Me dijeron que parecía una iglesia en la cual no había actividad. Empezamos a fumar, empezamos a platicar. Y al pasar algunos 20-30 minutos, a mí me entró la curiosidad y les empecé a preguntar sobre aquella iglesia. Se veía muy bonita, se veía arreglada,
se veía lo suficientemente preparada para que las personas fueran a hacer sus oraciones. Ellas no sabían decirme, solamente me dijeron que nadie entraba ahí. Ahí me entró la curiosidad y les dije que me iba a acercar. A ellas les dio igual. Me dijeron que sí, si yo quería, adelante. Yo era algo aventurera. Me gustaba vivir experiencias. Y tan solo pensar de que nadie había entrado a esa iglesia me hacía sentir como si yo iba a ser la primera en hacerlo. Caminé hacia aquella iglesia y empecé a escuchar murmullos. Tan pronto me fue acercando, aquellos murmullos empezaron a elevarse. Me acerqué hasta la puerta de madera y puse mi oído sobre esta. Adentro se escuchaban oraciones, personas rezando, pidiéndole a Dios diferentes cosas, rezando credos, padres nuestros, etcétera, diferentes oraciones. Inmediatamente me retiré y me fui de ahí. Les dije que aquella iglesia ya no estaba sola, que ya se estaba usando, pues había escuchado con suma claridad que estaban rezando dentro de ella. Ellas me respondieron entonces que corrimos con suerte, porque si un sacerdote nos hubiera visto, inmediatamente nos jala de las orejas y nos mete en la iglesia, ya que no deberíamos estar fumando por aquella zona, y mucho menos teniendo la edad que teníamos. Nos fuimos de ahí, y fue una experiencia rara, si te podría decir, pero al paso de los días, volvimos, para lo mismo. Eran en punto de las 4 de la tarde. A esa hora no se celebra ninguna misa, y pensamos que la iglesia se mantenía sola. Tan pronto llegamos, empezamos a fumar, y yo de nuevo, con la curiosidad de acercarme, para ver si no había nadie, me fui caminando poco a poco, y cuando estaba lo suficientemente cerca, empecé a escuchar de nuevo murmullos, personas que seguían rezando dentro de esta. Me recargué en la puerta de madera, con mucho cuidado sin hacer ruido. Adentro se escuchaban credos, rezos, como los de la vez pasada. Inmediatamente le dije a mis primas que había gente adentro y que estaban rezando. Ellas, así como yo, nos quedamos sorprendidas. A esa hora no se celebra nada. Nos fuimos inmediatamente de ahí, con el miedo tal vez de que nos hubieran visto. Por suerte, para cuando llegamos a nuestra casa, no había reclamos, no había nada, así que nadie les había contado a nuestros padres que habíamos estado en aquel lugar. Pasaron los días, y un vecino del lugar le pidió un favor a mi familia. Eran los únicos en esa zona que tenían caballos. Entonces, transportarse de un lugar a otro era sumamente sencillo. A pesar de que ya había autos, eran escasos en el pueblo. Lo más común era moverse a caballos. Este vecino les pidió que si de favor podían llevar una escultura de la Virgen María en arcilla hacia aquella iglesia. Nosotros la reconocimos inmediatamente por las señas que este vecino dio y a qué altura estaban. Yo me les quedé viendo a mis primas con una sonrisa y ellas captaron inmediatamente. Nos ofrecimos a llevarla a nosotras. Teníamos curiosidad, saber cómo era aquella iglesia desde dentro, saber quiénes estaban ahí. Tal vez no había nadie, tal vez íbamos a ir en un horario donde no habían personas. También queríamos ver si de una de aquellas ventanas se podía ver nuestra ubicación, ahí abajo del árbol. Cabalgamos hasta aquella iglesia, con el pretexto también de que mis primas me iban a enseñar caminos que no conocía. Y aquel camino lo conocía muy bien ya. Llegamos a aquella iglesia, nos fuimos acercando y pudimos escuchar los murmullos de nuevo. Personas rezando, personas lamentándose, e incluso escuchamos personas llorando. Nos detuvimos súbitamente, a centímetros de la puerta de madera, pensando tal vez si era buena idea entrar. Tal vez estaba llevando a cabo un funeral. Pero decidimos hacerlo. A final de cuentas solamente íbamos a entregar una escultura. Esta escultura medía lo máximo como unos 60 centímetros, y si era algo pesada. Quedamos boquiabiertas y muy aterradas cuando abrimos la puerta de la iglesia y vimos que no habían personas adentro. Lo que vimos, que eso sí eran muchas, eran esculturas
de diferentes tamaños. Esculturas de 2 metros, de 1,80, de 10 centímetros, de 60 centímetros. Todas imágenes de santos, de personas rezando, e incluso algunas esculturas se encontraban sentadas sobre las bancas. Tan pronto abrimos la puerta, los murmullos, los lloros, las peticiones, los credos, los rezos, se detuvieron. Éramos 3, Alex. Las 3 habíamos escuchado lo mismo, así que no podíamos negarlo. Había algo extraño que estaba sucediendo ahí adentro. Nosotras 3 nos quedamos mirando entre sí. Era muy evidente que estábamos temblando del miedo. Fuimos y dejamos la Virgen en una de las bancas y nos fuimos de aquella iglesia para esta vez ya nunca volver. Desde esto que me pasó, decidimos ya no ir a aquel lugar, ya no ir abajo de aquel árbol. Sabíamos que a lo mejor estábamos siendo observadas. Sabíamos que estábamos muy cerca de algo inexplicable. Tal vez aquellas esculturas, al estar completamente solas, empezaban a rezar. O tal vez algo se metía dentro de esta iglesia a soltar sus penas. Pero no era algo vivo. No era algo de carne y hueso. Era algo del más allá. Algo que tal vez escape a nuestro entendimiento. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.